Bienaventurados viene de la palabra griega makarios, que significa felices. Jesús está estableciendo el estándar de la felicidad en su discurso, totalmente a lo que es la felicidad en el contexto del mundo. La literatura griega, tanto Homero como Hesíodo, hablaron de que los dioses griegos eran felices, eran la misma palabra que usó Jesús aquí, eran macarios dentro de sí mismo, porque no le afectaba el mundo de los hombres, los cuales estaban sujetos a la pobreza, a la enfermedad, la debilidad, la desgracia y la muerte. Entonces, el significado pleno, de acuerdo a Jesús, hemos tratado la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritus. Jesús me está diciendo, bienaventurado el que carece de material, el que no tiene casa, el que no tiene carro, el que no tiene cuarto, el que no tiene banco, ese es bienaventurado, no se refiere a eso. Bienaventurados los pobres en espíritu, aquel que reconoce su condición, aquel que reconoce lo que es delante de Dios y se humilla ante Dios y viene con esa pobreza espiritual, a ese que Dios acepta. Independientemente de lo que usted tenga, eso no importa. Usted puede ser rico y tener todos los millones del mundo, pero si usted es pobre en espíritu, Dios lo acepta igualito. El significado pleno de la felicidad que Jesús está transmitiendo aquí, resaltó unas 9 veces bienaventurado, bienaventurado, felices, felices, tiene que ver con el interior del hombre, nada de lo exterior. Y es el tipo de felicidad que Dios desea para sus hijos. Y una de las claves de la verdadera felicidad, de acuerdo a Cristo, es ser humilde, ser manso. Desde el punto de vista mundano, desde el punto de vista secular, la humildad está relacionada con la pobreza. Usted lo sabe. Esa es una persona humilde por el lugar donde vive, por el tipo de casa, si esa persona no estudió, si esa persona no habla mucho, ese es humilde, ¿verdad? Ese no es el concepto bíblico de humildad, para nada, no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos que es humildad. Esa persona es humilde, mira cómo viste, sencilla, sin joyas. La hermana hasta viene con la misma blusa, es tan humilde la hermana y con la misma falda. No, a Dios eso no le importa a Dios, eso no tiene nada que ver con la humildad bíblica, no se refiere a eso. Jesús nos está diciendo aquí, bienaventurado el que no tiene cuarto, bienaventurado el que no tiene casa, el que carece de conocimiento, el que no tiene ropa, eso es lo que se está refiriendo Cristo aquí. Nos vamos a dar cuenta que la humildad tiene que ver, está relacionada con Dios, no con el ser humano. Fíjense que Cristo dice en el versículo 16, ahí mismo del 5, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones. ¿Con qué propósito? Y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. La felicidad, desde el punto de vista espiritual, glorifica a Dios en todo el sentido. Glorificamos al Padre. Incluso cuando Jesús habló de la oración en el 6:9, ¿cuál es la primera frase? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea ¿qué? Tu nombre. El fin último por lo cual nosotros somos creados y somos llamados hijos de Dios, es para su gloria, para su gloria. La humildad por eso no se relaciona con usted, no se trata de su gloria. Mira cómo vive fulano, qué humilde fulano, le está dando la gloria a fulano por la forma como vive o por lo que no tiene, no se relaciona con eso. La palabra que Jesús utiliza allí, bienaventurados los mansos, es la palabra griega para praos, significa suave, blando.
Era un medicamento que se le daba a las bestias y a los caballos salvajes para domesticarlo, para suavizarlo, para que fuera útil el animal. Cuando el caballo estaba medio revoltoso, traigan la medicina Prao, la medicina relajante, la que lo va a calmar, porque así va a poder trabajar. En la actitud humana significa ser apacible, humilde, manso, significa ser pacífico, dócil, sumiso, tranquilo, misericordioso. Cuando Jesús fue aclamado como rey en Israel, ya había una profecía sobre eso, que dice en Mateo 21:5. Mira, tu rey viene a ti. ¿Cómo? Una carabina y un Rambo aquí con un cuchillo. Aquí viene el rey a conquistar. No, ¿cómo dice las escrituras? 21:5. Mira, tu rey viene a ti manso y montado en un asno, pacífico, tranquilo. No tiene nada que ver con asuntos de guerra, arrancarle la cabeza a usted y nada. El reino de Dios es un asunto espiritual, no tiene nada que ver con ustedes, con asuntos políticos, mundanos, no tiene nada que ver con eso. Por eso el verdadero rey, nuestro Señor Cristo, su reino no es de este mundo. Y viene manso y humilde en un asno. Cuando Pablo fue y hablaba con los hermanos corintios, apeló a esa virtud de Cristo en 2 Corintios 10:1. Pablo se refiere con cariño a la virtud de Cristo. Les ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, en 2 Corintios 10:1. Pablo está apelando a esa virtud de Cristo. Cristo era que manso y humilde. Jesús pronunció el sermón del monte para que su Padre obtuviera la gloria, como vivían los discípulos. Su objetivo era crear un estilo de vida en sus discípulos que recordara a la gente lo santo que es Dios, lo trascendente que es Dios, lo importante que es Dios. A Jesús no le interesa simplemente reformar los modales o transformar las personalidades. Pedro era un revoltoso, el que siempre estaba adelante y resolviendo todo, era Pedro. A Jesús le interesara que Pedro tuviera una relación humilde con Dios, correcta ante Dios. Por eso el centro de su sermón de Cristo en este sermón del monte sea santificado sea tu nombre. ¿Cómo se relaciona la humildad con Dios? ¿De qué forma favorece la santidad de Dios, su gloria? Fíjense que cuando Cristo está citando esto, bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad, es casi cierto o ciertísimo que Cristo está citando el Salmo 37:11. Vamos allá. Salmo 37:11, y nos vamos a detener un poquito ahí en ese Salmo. Salmos 37:11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán en abundancia de paz. Es lo mismo. La misma palabra griega aquí, en el Antiguo Testamento griego, cuando se lleva allá a Mateo, usa la misma palabra. Hay una similitud entre la misma palabra, mansos, que utiliza aquí el Salmo. Los mansos heredarán la tierra. Jesús dijo allá, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Fíjense, hay un paralelo entre el versículo 11 y el versículo 9. Fíjense lo que dice el 9, ahí mismo en el Salmo, que decía ahí, nos vamos a detener un poquito ahí. Los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ¿qué? Heredarán la tierra. Fíjense, y el 11 dice
los mansos heredarán la tierra. Hay una similitud. Podemos concluir que los humildes, los mansos, son personas que esperan en el Señor. ¿Heredarán qué? La tierra. Tenemos una imagen de lo que esperan en el Señor, es decir, de los mansos y de los humildes. Aquí nos va a estar dando detalles de lo que significa ser humilde o manso, a lo que Jesús está refiriéndose allí, porque Jesús simplemente dijo una frase: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Entonces debemos saber, entender lo que Cristo quiso decir, qué significa ser manso, qué significa ser humilde. Ahí mismo Salmo 37, los versículos de 5 al 8. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace lo malo. Deja la ira y desecha el enojo. No te excite en manera alguna a hacer lo malo. Entonces, ¿cómo son estas personas que, de acuerdo con el versículo 11, son humildes y de acuerdo con el versículo 9 esperan en el Señor? ¿Cómo son? Versículo 5 ahora nos da un retrato de lo que es ser humilde y manso. Número 1, confían en el Señor. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Un retrato de los humildes que confían, creen que Dios actuará a su favor y los sostendrá cuando los demás estén en su contra. Entonces la humildad de la Biblia tiene una raíz. Dios no se refiere a nada de que si tú no tienes casa o si tú no tienes conocimiento o si tú tienes miedo para hablar, no se refiere a eso, se refiere a mi confianza profunda en Dios. Fíjense, el humilde que hace, versículo 5, encomienda a Jehová su camino. En otras palabras, encomienda es, la palabra hebrea es rodar, desplazar, entrega. Señor, yo no puedo con esto, hazte tú cargo de eso, yo no puedo. Eso es encomendar. Eso es lo que hace un humilde y es bienaventurado. Los humildes han descubierto que Dios es digno de confianza. Por eso que encargan sus asuntos ¿a quién? A Dios. Eso es lo que hacen los humildes. Sus asuntos, sus problemas, sus relaciones, su salud, sus temores, sus frustraciones, los rodan, lo encargan. Señor, hazte tu cargo. Por eso yo confío en ti. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él. ¿Y qué? ¿Qué va a pasar? Y Él hará. Esa es la promesa. Agárrese de eso. Hermanos, somos débiles, humanos, vulnerables a la enfermedad. Vivimos en un mundo de pecado, a que nos atraquen, a que nos choquen, a perder el trabajo, la muerte toque la puerta de nuestros hogares. Somos vulnerables a todo eso. Usted no tiene control de eso, usted no domina nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tragárselo. No, Señor, toma, eso es tuyo. Encomienda a Jehová tu camino, eso es lo que está diciendo. Hermano, sáquese esa preocupación y esos miedos y esas ansiedades que usted tiene. Y dice, Señor, tú estás a cargo ahora, toma, eso es tuyo. Eso es lo que está diciendo allí. Bienaventurado, feliz, feliz el que se despoja de eso, de esa carga. Venid a mí que los trabajados y cansados, que yo lo haré descansar.
Hermano, el peso de este mundo, el peso del pecado, de la aflicción de este mundo, usted no la puede sobrellevar. ¿Quiere resolver el problema de la depresión, de ansiedad y todo eso? Encomienda al Señor. Sácalo. Fuera, fuera, sácalo. Habla con el Señor. Tus frustraciones. Así que se resuelve el problema de la depresión. Versículo 7a. Estamos hablando de un retrato de lo que son los verdaderos humildes, mansos ante Dios. 7a. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Wow. El problema de nosotros es que queremos que se nos resuelva right now. No. La fe requiere confianza, paciencia y perseverancia. La verdadera fe confía y espera. ¿Qué significa eso? La solución no llegará al momento. La solución no llegará al instante. Tranquilo. Señor, es un problema que está fuera de mi mano. No sé qué hacer. Pongo mi preocupación en tus manos. Resuelve tú. Tú eres el Dios todopoderoso, el Dios vivo, el grande. Entonces, el retrato de los verdaderos humildes descubren que pueden confiar en Dios. Segundo, encomiendan su camino a Él. Y tercero, esperan callados, con paciencia, la obra de Dios en su vida. Eso no significa que se convierten en perezosos. Significa que no te preocupes. Si lo hace, está negando la soberanía de Dios. Está diciéndole a Dios, tú no puedes resolver mi problema. Eso es lo que pasa. Entonces, los humildes tienen una silenciosa que es contrario con el orgulloso. Va a comprar un solar, va a comprar un carro y no se lo menciona el Señor. Nada. Solamente ora cuando viene aquí al templo. Señor, su vida, todo, lo ponen en las manos del Señor. 7b, 37, 7b. No te altere con motivo del que prospera en su camino. Pero ese impío tiene de todo. Hay prosperidad. Tiene lujo. ¿Y cuál es el mandamiento que? No te altere, no te impacientes. Esa es la cuarta característica de un humilde. No se impacienta a causa de la prosperidad del impío. Versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo. Deja la frustración de que no tiene nada, de que no consigue nada. Deja eso, dice el Señor. Déjalo, espera. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Tranquilo. No te preocupes. Para el humilde, su familia, su trabajo, su vida se encuentran en la soberana mano de Dios. ¿Cuál es el Dios que usted sirve? ¿Un Dios muerto? ¿Es un Dios muerto? No, es uno que está vivito, que está con nosotros aquí, su presencia. Los humildes, para ellos, confían en Él, esperan callado en Él, con paciencia, para ver la poderosa mano de Dios. Que me agarró el coronavirus. Tranquilo, soy un hijo de Dios, no importa. Glorifícate, Señor, en la vida y en la muerte. Señor, si tu nombre va a ser glorificado, yo allá en la clínica, amén. Si me voy, amén, nos vemos allá. Pero que tu nombre sea glorificado donde yo esté.
tu gloria, tu poder se manifieste. Las adversidades, los obstáculos, los que se oponen a ellos en la vida, sus enemigos. En el Salmo 37 empieza confiando en Dios, encomiendan al camino al Señor, confiando en que Él utilizará su poder, su misericordia para hacer nuestro bien. Y tercero, esperan en silencio y con paciencia el resultado. Y finalmente esto no da paso a la ira y a las preocupaciones. Entonces, así que ya está claro, a partir de este análisis preliminar del Salmo 37, la humildad tiene que ver mucho con Dios. Consiste en sentirse que tranquilamente libre de la ira, que no tiene preocupados. Está basado en la confianza de Dios, encomendar nuestros caminos a Dios y esperar en Dios con paciencia. Voy a citar un ejemplo. Números 12, 1 al 4. Vaya conmigo allá. Números 12, 1 al 4. Aquí describe la ocasión en que Miriam y Aarón critican a Moisés. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés. Chisme. Por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Envidia. ¿Qué pasó? Y el Señor lo oyó. Aquí viene el detalle, verso 3. Moisés era un hombre muy, ¿qué? Manso, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Y el Señor de repente le dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, salgan ustedes tres a la tienda de reunión. Y salieron los tres. Usted conoce la historia que pasó. Moisés no dice una palabra en la historia. Moisés no se irrita, no se enoja. ¿Usted no ve eso en la historia allí? ¿Qué resalta de Moisés? ¿Qué era qué? Manso y humilde. Humildad significa encomendar la causa de uno a Dios y no tener que defenderse solo. Moisés no se irrita. ¿Y quién fue que salió a defenderlo? ¿Quién? ¿Quién fue que salió a defenderlo? Versículo 2 al final. Y el Señor lo oyó. ¿Usted cree que lo que Jesús dijo en bienaventuranza es algo fuerte? Bienaventurados los que son así. Esos son míos. Los mansos, los humildes. Ah, pero ¿quiénes son los humildes? Los que confían en ¿quién? En Dios. Los que encomiendan al Señor toda su vida. Los que esperan en Dios. Oye, son individuos que tienen una clase de fe, ¿qué? Perseverante. El Señor obrará y Él lo hará. Tranquilo. Son individuos que tienen una plena conciencia de quién es Dios. Esos son los humildes. Ese Moisés que está citando aquí. Vienen a acabarlo a Moisés. No, el problema no es con Moisés, el problema es conmigo, dice Dios. El caso es mío. Entonces podemos añadir lo siguiente en nuestro retrato de la humildad. No solamente confía en Dios, encomienda a Dios, espera con paciencia en Dios y evita la ira, sino que también evita la venganza y la defensa. La humildad deja paso a la ira y deja su defensa a Dios. La humildad es el poder de absorber las adversidades y las críticas sin irritarse. Mía es la venganza, ¿qué dice el Señor? Es mía. ¿Y yo qué? Yo pagaré. Usted tiene un problema aquí en la tierra. ¿A dónde usted va? Tiene que comenzar a definir su cristianismo, sus problemas. ¿A quién usted va? ¿Quién que puede resolver su problema? ¿Quién?
Vamos a ver otra característica del retrato de la humildad. Vaya conmigo a Santiago, capítulo 1, 19 al 21. Estamos entendiendo a través de la revelación plena de Dios lo que Jesús quiso decir en Mateo 5:5. Porque son bienaventurados los mansos, los humildes. Y ya hemos entendido lo que significa ser un humilde ante Dios. Otra característica, Santiago 1, 19 al 21. Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Fíjense, es el mismo Espíritu Santo hablando. El mismo Espíritu Santo que está dando la inspiración en el Salmo 37 es el mismo que está aquí con Santiago. Es la voluntad de Dios transmitida en las Escrituras. Fíjense aquí. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con ¿qué? Con la misma palabra que Jesús usa en Mateo 5:5, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Santiago está mencionando aquí dos tipos de personas. El que no quiere escuchar lo que tienen que decir los demás, si las palabras de los demás se oponen a su opinión o cuestionan su comportamiento, se llenan de ira. ¿Por qué? Porque es un individuo que no ha recibido la palabra de Dios, no ha sido implantada en su corazón, por eso no entiende lo que es ser manso. Este individuo la filtra a través de sus deseos y la recibe selectivamente o no la recibe para nada. Por otro lado, Santiago menciona a la otra persona que es que tarda para hablar y pronta ¿qué? Para oír. El humilde ¿qué hace? Escucha más que lo que habla. Esta persona reconoce los límites de su conocimiento y la falibilidad de su pensamiento. Por eso tiene más interés en escuchar que hablar. Si oye algo nuevo que se opone a su punto de vista, su primera reacción no es la ira, es escuchar. ¿Qué es lo que tiene el hermano para decir? Es tardo para la ira, escucha, reflexiona. Bienaventurado el que es así. Bienaventurado el que más escucha que el que más habla. La característica nueva de nuestro retrato de la humildad es enseñabilidad. La humildad no es buena ni significa ausencia de pasión, de convicción, incluso de indignación por la gloria de Dios. El detalle es que no debemos reaccionar con golpes, con insultos ante los demás. Eso era una ira santa que ponía el nombre de Dios ¿qué? En alto. Entonces, debemos ser tardos, mis hermanos, en criticar a una persona, a condenarla y a enfadarnos. Hay que escucharla. Debemos ser tardos. Refrene. Fíjense lo que dice Santiago 3:13 y 17. Santiago 3:13 y 17 ahí mismo. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes que muestre por su buena conducta sus obras aquí viene la palabra, en mansedumbre de sabiduría, en humildad sabia? Los que tienen el verdadero conocimiento de Dios, la verdad de Dios, son que manso. Está ligando la sabiduría con la mansedumbre de sabiduría. Miren lo que dice el versículo 17, ahí mismo, del 3. Pero la sabiduría de lo alto es que pura, aquí viene, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía.
¿Cómo es? El verdadero conocimiento de Dios, la verdadera sabiduría de Dios, ¿cómo es? Pacífica. El rey de reyes viene manso y montado en un burrito. El dueño del universo, el que creó todo. ¿Y usted cómo es? La sabiduría en la Biblia nunca es un asunto meramente intelectual. La cabeza llena de Biblia, no. Es práctica. Se refleja a través de ¿qué? De frutos. Humildad, mansedumbre, amor, misericordia, perdón, es pacífico, es condescendiente. Escucha, más que habla. Es pronta para oír las razones de las opiniones de otras personas. Tiene en cuenta la verdad y si los demás están de acuerdo, por eso pueden llegar a ser apasionadas y vigorosas, pero siempre es sierva, es sumisa. Siempre está sujeta a una verdad estándar superior. Viene el hermano a discutirte a ti. No, yo entiendo que yo quedarme en la casa y ver los predicadores en YouTube, yo estoy sirviendo a Dios, hermano. Esa es mi iglesia, yo todo domingo me quedo ahí. Y yo entiendo que eso es así. El hermano está partiendo de que de su propia ¿qué? Sabiduría, y está dejando a un lado la sabiduría, la verdad superior. ¿Cuál es la superior? ¿Qué? Que Dios estableció su iglesia y te mandó a congregarte. No dejando de congregarte. Esa verdad superior está por encima de lo que tú opines. Y usted vaya con todo el amor del mundo. Hermano, esa es tu opinión. Esa no es la opinión de Dios. Dios quiere que tú te congregues todos los domingos, independientemente de que tú veas el mejor predicador o veas la mejor prédica en YouTube. La voluntad de Dios es que tú te levantes de la cama, te cepille, te cambie y ve a tu iglesia local a escuchar la palabra allí. Porque la bendición es que donde estén 2 o 3 reunidos, no en tu cama con tu televisor, que tú estás reunido con tu cajita de cable y Netflix, no, donde estén 2 o 3 hermanos reunidos, la bendición estará allí. Entonces, hay muchos hermanos que entienden que están correctamente en los caminos del Señor y que están cumpliendo su voluntad. Hay una verdad superior. Una verdad superior. No se trata de lo que yo opine ni de lo que tú opines, es lo que Dios ha revelado aquí. Ahí está. Los humildes que cumplen la voluntad de Dios. Los mansos cumplen la voluntad de Dios. Fíjense ahora, echemos un vistazo para terminar otra característica del retrato de la humildad que se encuentra en Gálatas 6, 1 al 2. Gálatas 6, 1 al 2. Hermanos, aún si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de ¿qué? Un espíritu de mansedumbre. Ya hemos descrito que es tener un espíritu de mansedumbre. Un espíritu de mansedumbre escucha más que lo que habla. Aquí viene apela. Ustedes son espirituales, dice la primera parte del versículo. Ustedes son espirituales, pero después del espíritu de mansedumbre, ¿cuál es la siguiente frase? Mirándote a ti mismo. ¿Quién eres tú? Tú que eres espiritual y ve al hermano que cayó. Tú que eres espiritual, mirándote a ti también. ¿Qué? Yo soy un pecador como ese individuo también. Eso es lo que está diciendo el texto.
Ustedes que son espirituales y ven a un hermano que está sorprendido en falta, vaya con un espíritu de mansedumbre, pero con la convicción, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tú puedes caer en lo mismo que el hermano, por eso tienes que tener un espíritu de ¿qué? De mansedumbre y de amor hacia el hermano. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplen así que la ley de Cristo. Tremendo. El individuo espiritual que ve a un hermano que cayó va como un pecador espiritual ante el hermano con un espíritu de mansedumbre a restaurar al hermano con amor y misericordia. Eso es lo que está diciendo aquí. Esa es la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Que tú no merecías la salvación, que tú merecías la muerte y recibiste misericordia. Sí. El Señor fue al mercado de los esclavos allá. El Curios, nuestro Señor, el amo del universo, y vio todos estos esclavos allí. ¿Y quién dijo? Y seleccionó a los de él. Tú, Juana, tú, Rafael, tú, Pamela, tú, profe Alberto, ustedes son mis hijos. Yo voy a pagar el precio por ustedes. Ustedes están esclavos, yo voy a pagar el precio. ¿Cuál es el precio? La vida. Esa es la ley de Cristo. Ustedes son hijos, hagan lo mismo con los otros. Lleven los unos las cargas de los otros y así cumplen la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Misericordia, amor y perdón. Esa es la ley de Cristo. Entonces, ustedes que son espirituales son pecadores, mírense a sí mismos. Entonces, mis hermanos, vamos a visualizar el retrato completo. La humildad empieza confiando en Dios. Repáselo, el Salmo 37. Ya que confiamos en Él, le encomendamos nuestro camino. Nos despojamos de toda preocupación, ansiedad. Y dice, Señor, no es mi problema, es tu problema ahora. Yo confío en ti, resuélvelo. Depositamos en Él nuestras frustraciones, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestro problema de salud, llévelo todo. Confiamos en sus tiempos, no en mi tiempo. Yo quiero que me resuelvan ahora, pero no es el tiempo. Dios soberanamente sabe cuándo es para resolver las cosas de la mejor forma posible para su gloria. ¿Cuál es el resultado de esta confianza en Dios? De depositar nuestras ansiedades, de esperar en Él con paciencia. Nos despojamos de la ira, de estar frustrado, de estar enfadado. ¿Y por qué yo nací en esta vida? ¿Y qué es lo que yo hago en este mundo? Ya esa pregunta, mis hermanos, ya eso desapareció, ya eso desaparece de su cabeza. Usted no tiene que estar en eso. En lugar de eso, como Moisés, dejamos paso a la ira y dejamos nuestra causa a Dios, quien es nuestro defensor y se encarga de resolver. Luego, como dice Santiago, confiado tranquilamente en esto, somos tardos para hablar, pronto para oír. Llegamos a ser razonables y abiertos a la corrección. A la humildad le encanta aprender. Cuando tiene crítica para una persona que está en pecado, en error, habla con la conciencia de sí mismo, de su susceptibilidad al pecado y su dependencia total de la gracia de Dios. La humildad empieza con Dios y acaba con Dios. Por eso, si vemos una persona así, damos a Dios la gloria, y el objetivo de Jesús en el sermón del monte está cumplido. De Jesús, bienaventurados los humildes, ellos, no otro, ellos
esa clase, eso que son así, son los que van a heredar la tierra. Esa multitud que ustedes ven en Apocalipsis, de todo el pueblo y todo eso, están conformadas por gente que humilde, de los pobres en espíritus y de los humildes y los mansos. Esa multitud son eso. Ahí no dice que no va a haber un infiltrado ni nada de eso. Los humildes heredarán la tierra. Fíjense lo que dice el versículo 12 de Mateo 5. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es que grande. No se preocupe por morir y que si me lleva el COVID, que yo qué, olvídese de eso, hermano. Lo que le espera ya a usted es que grande. Los hermanos saben, los hermanos de Jima saben cuando hablamos de esto allá en el sermón. La promesa de una gran recompensa da a los discípulos la fuerza para aguantar la persecución, las frustraciones, el dolor, la muerte con alegría. Con alegría. Usted ve que un impío muere, ¿y qué hacen los familiares? Se trayan, se revuelcan y entierran y se me fue la vida. Nosotros no. Nosotros estamos adoloridos, sí, es un familiar nuestro, pero estamos confiados en Dios. Se fue con papá Dios, está en su presencia. Y cuando venga Cristo le dará un cuerpo glorioso y nos veremos cara a cara. ¿Ya? Entonces, mis hermanos, la promesa que los humildes heredarán la tierra, el Señor nos da la fuerza para aguantar quedando humilde. No te quiero de otra forma, te quiero manso y humilde hasta que te muera, porque así va a heredar la tierra. Con ese radio lo que tú creas que debería ser. De un momento a otro, ¡pum!, explota ya, usted no escucha pero el vecino no escucha más la bocina. Claro, tú confiaste en el Señor y el Señor obró. Porque eso es lo que dice, y es que hará bienaventurados, felices los mansos, los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque ellas nos reconfortan, nos dan fortaleza, nos dan fuerza, Señor, en medio de este mundo lleno de caos, lleno de pecado, de violencia, de dolor, de sufrimiento, de preocupaciones, de depresión, Señor. Tu palabra es la única que nos alimenta y nos da aliento y nos alienta para poder perseverar, para poder aguantar, Señor, en este mundo. Gracias por ella, Señor. Gracias porque recibimos consuelo, Señor, en esta mañana. Ayúdanos a ser verdaderos humildes y mansos, tal como tú lo planteas en las Escrituras, Señor. Ayúdanos a confiar plenamente en ti, a esperar en ti, a encomendar toda nuestra vida, todo lo que hagamos en tus manos, Señor. Ayúdanos a esperar, danos esa clase de fe verdadera, Señor, que nos enseña a depender plenamente en ti. En el nombre de Jesús. Amén.